podríamos ir perfectamente en coche eléctrico o no. Eso es lo que nos vamos a plantear ahora mismo. Si este vehículo está ya preparado y es apto para cualquier tipo de conductor, para un usuario cualquiera. Para ello está con nosotros ya César López, nuestro experto en motor. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Que viene muy bien acompañado por Alberto Laplaza, ingeniero y profesor de la Universidad de Zaragoza. Buenas tardes a ti también. César, el vehículo eléctrico está ya en nuestras vidas, pero ¿está preparado o estamos nosotros preparados para él? Lo primero que hay que decir es que estamos en los albores del vehículo eléctrico, que ya llevamos tiempo viéndolo, pero le queda todavía mucho recorrido, con lo cual va avanzando poco a poco y mejorando. El vehículo eléctrico en un mercado en el que se ha visto lastrado por la crisis. En primer lugar, bajaron las ventas muchísimo y este año doblemente con la pandemia que estamos sufriendo. Con decirte simplemente que, por ejemplo, las matriculaciones de todoterrenos y turismos en lo que llevamos de año 2020 han bajado muchísimo hasta el 13%, ¿vale? El 13% en este mes y un acumulado del 30 y tantos en lo que va de año. Y se espera que la caída de ventas de todo tipo de vehículos caiga hasta un 35%. Pero resulta que en esas caídas de ventas los vehículos eléctricos, los híbridos, los menos contaminantes están teniendo un especial empuje y eso por algo será, porque seguramente los usuarios piensan que es un mercado en el que les puede ser favorable. Las emisiones de CO2 con esto están bajando muchísimo pues en España y en el resto de Europa. ¿Vale? Y vamos a ver cómo está el mercado hasta este momento, que hemos hablado ya del mercado en general en España, cómo está en Aragón. Pues por ejemplo, podemos ver que tenemos aquí, vamos a hacer la comparativa de los vehículos eléctricos, híbridos y de gas. En Aragón, en lo que llevamos de año, se han vendido 310 eléctricos puros, que solamente funcionan con electricidad. Se han vendido también híbridos que mezclan la tecnología eléctrica con el diésel o con la gasolina o con el gas, algo más de 1.800 unidades. Y respecto a los vehículos únicamente de gas, están bajando las ventas poco a poco y nos hemos quedado en Aragón en 124. Vemos ahí en el panel que estamos viendo la comparativa con lo que es España y vemos que más o menos Aragón se mantiene en la misma sintonía que el resto de España, en los mismos porcentajes aproximadamente. Pero a mí me gustaría ver las matriculaciones por tipo de combustible en Huesca, en Teruel y en Zaragoza. Como vemos, la gasolina es la indiscutible vencedora por volumen de ventas en estos momentos. El diésel está muy emparejado en las tres provincias y ronda el 30%, y el resto, eso que pone el resto, es lo que hemos hablado antes de eléctricos, híbridos, gas y otros combustibles como puede ser el hidrógeno, que algunos también, incluso el del hidrógeno, lo consideran como eléctrico. Así que con estos datos vamos a empezar a analizar, que ya tenemos una pequeña radiografía de qué es lo que se vende ahora en España y en Aragón. Alberto, tú eres un gran conocedor de los coches eléctricos, de hecho eres el creador de 2 startups y habéis desarrollado unos puntos de recarga. Sabemos que el coche eléctrico es más caro que un coche convencional, puede llegar a costar aproximadamente el doble, si no me equivoco. No llega a ser el doble, puede ser, dependiendo del modelo, entre 5.000 y 10.000 euros de sobrecoste a lo que tiene un vehículo, ya sea de gasolina o diésel en ese aspecto. Sin embargo, este vehículo nos va a suponer un ahorro a largo plazo. ¿En cuánto tiempo aproximadamente lo amortizaríamos, este sobrecoste que nos supone? Pues con todas las ayudas que están dando a través del Plan MOVES y pues otras ayudas que veremos a continuación, pues tenemos un incremento de en torno en 3 años podríamos amortizar el vehículo eléctrico respecto al de combustión. Has mencionado ayudas. Lo primero que vamos a recibir es una serie de ayudas por apostar por este vehículo sostenible. Exactamente. Ahora mismo, desde junio de este año, el Gobierno de España mandó a las comunidades autónomas un presupuesto de 100 millones de euros para fomentar lo que es la compra de vehículo eléctrico y también instalaciones de puntos de recarga de vehículos eléctricos. Entonces tendríamos ese plan MOVES y las ayudas a los puntos de recarga. Ahí ya estamos
recuperando parte de la inversión, ¿no? Estamos consiguiendo ahí que nos abonen una parte. Tenemos también ahorro en los impuestos. Sí, tenemos ahorro. El primer ahorro que nos supondría sería el impuesto de matriculación, ya que los vehículos eléctricos están exentos de ese impuesto, que es alrededor de un 15%. Y a partir de ahí, por ejemplo, en Zaragoza tenemos un impuesto que es del 75% de los vehículos eléctricos respecto a los de combustión. Enseguida seguimos desgranando todo eso que nos vamos a ahorrar si apostamos por un vehículo de estas características, pero mencionábamos los puntos de recarga y en eso tienen mucho que decir las empresas que nos suministran la energía. Hablamos con Pedro Artega, responsable de desarrollo de negocio de Endesa. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ahora mismo, si decidimos hacer un viaje con uno de estos vehículos, con un coche eléctrico, tenemos que planificarlo muy bien por cómo están dispuestos esos puntos de recarga. ¿Cómo se van a desplegar esos nuevos puntos para facilitarnos los viajes? Sí, bueno, lo primero, muchas gracias por la invitación, me encanta estar aquí con vosotros. La realidad es que a día de hoy la planificación con un vehículo eléctrico debe ser algo mayor que con un vehículo de combustión tradicional, ¿no? Pero sí que es cierto que cada día que pasa conseguimos que cuesta un poco menos, ¿no? Esto es debido principalmente por el despliegue de la infraestructura de recarga como que tengo y el aumento de la capacidad de las baterías y por tanto la autonomía, ¿no? En concreto, nosotros en Endesa lanzamos a finales de 2018 un plan de infraestructura de recarga público que consiste en desplegar 8.500 puntos de recarga a 2023 y distinguiría dos fases claramente diferenciadas, ¿no? La primera fase consiste en instalar 2.000 puntos de recarga al cierre de 2020 en todo el territorio español con el objeto de mallar y dar capilaridad a todos los vehículos eléctricos de España, cubriendo cada 100 kilómetros al menos las principales carreteras y los municipios de más de 35.000 habitantes. La segunda fase consiste, digamos, en adicionar esos 6.500 puntos de recarga atendiendo a cómo evoluciona el mercado y la demanda, ¿no? Básicamente dando respuesta. En concreto, en Aragón, destacaría que no solo nos estamos focalizando en esas principales autovías y en las principales capitales como son Teruel, Huesca y Zaragoza, sino que además por su taxonomía estamos desplegando infraestructura de carga en municipios emblemáticos de alto interés turístico y sobre todo en el Pirineo. Como no puede ser de otra manera, tenemos a los ciudadanos aragoneses y a sus visitantes una cobertura robusta y contundente. Pues Pedro Artega, responsable de desarrollo de negocio de Endesa, gracias por atendernos esta tarde. Muchas gracias. Vemos, Alberto, cómo se van desplegando esos puntos de recarga y cada vez van cubriendo más el territorio. Hace pocos meses en este programa inaugurábamos un nuevo punto de recarga en Teruel. Es un paso hacia el futuro. Sí, realmente los puntos de recarga es un paso al futuro para que tengamos la posibilidad de recargar el vehículo eléctrico en cualquier espacio. Nosotros lo que nos focalizamos también con mi empresa Enicte es instalar puntos de recarga en la vivienda unifamiliar. Es decir, cualquier propietario puede instalar su punto de recarga en su garaje, tanto comunitario o en su garaje de su unifamiliar, y así tener una rentabilidad mayor, ya que el coste de la luz sería muchísimo menor pagándolo en su factura de la luz que pagándolo en una infraestructura pública de puntos de recarga. Claro, porque si hablamos de ahorro, César, también tenemos que tener en cuenta esos gastos de combustible, de mantenimiento, que un coche eléctrico minimiza mucho. Sí, la verdad es que el consumo de un coche eléctrico no tiene nada que ver con un coche pues, que está alimentado por gasolina o por gasoil. Si te parece, vamos a escuchar a un usuario que tiene un coche eléctrico, está haciendo... Realmente es un experto en motor, trabaja para una web que se llama km77.com, es un muy buen amigo de Zaragoza, un súper experto, pero es que además es usuario de vehículo eléctrico. Y él nos cuenta, vamos a verlo y que nos diga si le parece que el vehículo eléctrico es para todo el mundo o todavía nos queda un poquito de tiempo para llegar a ello. Alfonso, hemos tenido suerte y tenemos sitio para recargar el vehículo. Esta vez hemos tenido suerte, estaba libre la plaza, así que vamos a cargar el coche. ¿Y suele ocurrir o
Depende. Hay días que sí, normalmente sí, porque hay poco coche eléctrico todavía, entonces suelen estar vacíos los puntos de recarga, pero hay veces que te encuentras en situaciones de que solo hay un punto, está ocupado y tienes que esperar ahí pues, a que se vaya el usuario que está recargando el coche para poder cargar el tuyo. O buscar otro. O buscarte otro si tienes autonomía para hacerlo. Venga, pues vamos a recargar el vehículo y así nos explicas cómo se hace. ¿Es complicado el cargar un vehículo de este tipo en un puesto de recarga o lo puede hacer cualquiera? A ver, la parte de enchufar está chupado, tú coges tu cable, si es un cargador de este tipo que no tiene el propio cable y te lo conectas sin ningún problema, igual que conectas prácticamente un cargador de un móvil. El problema viene que cada punto de recarga es de una compañía, de una empresa distinta, entonces tienes que llevar en tu móvil instalado un montón de aplicaciones distintas para poder cargar en todos aquellos puntos que vayas parando. ¿Vale para cualquier tipo de persona este tipo de vehículos? Como usuario y como profesional diría, no, el coche eléctrico no es un coche para todo el mundo a día de hoy. Tienes ciertos problemas que son las recargas, tú un coche de gasolina lo repostas en 5 minutos, en 2 minutos y te vas. Con este tienes que ir haciendo tus cálculos, sobre todo cuando vas de viaje, para ver dónde tienes que parar, dónde puedes recargarlo y a qué velocidad lo puedes recargar, porque no es siempre la misma. Entonces siempre tienes que estar haciendo tus cábalas y tus cuentas para poder desplazarte. Alfonso, tenemos ya el sitio para recargar, pero ¿es fácil enchufarlo y que el coche cargue? Ahora viene la segunda parte. Cada poste de recarga es de una compañía distinta, entonces no te vale llegar y enchufar. Necesitas instalarte aplicaciones, cada aplicación por cada empresa que tiene su poste de recarga que vas a utilizar. Infinitas. Yo llevo en el móvil, creo que son 9 distintas, ¿vale? Entonces te instalas la aplicación, te registras en cada una, vinculas tu tarjeta de crédito en cada una y luego ya, pues, ya puedes usarlas. Y a fecha de hoy realmente la solución es móvil. Paciencia las primeras veces para instalarte las aplicaciones, porque me ha pasado incluso puntos de recarga que están en aparcamientos subterráneos que no hay cobertura, con lo cual sales a la calle, te instalas la aplicación, vuelves a bajar, es un poco un proceso farragoso. Pues bueno, lo consigamos recargar o no, ahora nos llegas a dar una vuelta. Eso está hecho. Alfonso, veo que llevamos un 70% de batería. ¿Cuánto tiempo tardamos en recargarlo completamente? Pues esto es otra diferencia con los coches que estamos acostumbrados que usan combustible. Aquí la recarga no es llegar y es en cualquier sitio al mismo tiempo aproximadamente. Depende de la potencia que suministra el punto de recarga. Este coche, cargar una batería completa puede suponer, en un enchufe normal de casa donde enchufas tu aspiradora, por ejemplo, puede suponerte prácticamente 2 días. Y en un punto de recarga súper rápida, pues puedes estar en menos de 1 hora, pues tener ya prácticamente la batería completamente cargada. ¿Y el precio? A más velocidad, más caro, y entonces el coste por kilómetro depende muchísimo de dónde hagas tus recargas. Como propietario de coche eléctrico es imprescindible que tú en tu casa montes tu punto de recarga, que tengas una tarifa barata por las noches para aprovecharla y recargar por la noche, y te puede salir los 100 kilómetros, dependiendo del coche, sobre 1 euro, 2 euros más o menos, los 100 kilómetros, que es mucho más barato que la gasolina. Si vas de viaje y tienes que aprovechar estos puntos de recarga muy rápidos, el coste es mucho más alto e iguala, y incluso en algunos casos llega a superar por un poco a algún turismo diésel que gastan sobre 6 litros a los 100, pues te puede salir muy parecido a ese coste. Muy interesante, porque él es el que sabe perfectamente cómo funcionan los problemas con los que se encuentra, que alguno tuvisteis en la grabación. Pues la verdad es que, Blanca, cuando terminamos la grabación, el cámara se marchó, nosotros nos quedamos charlando, tomando un café, a terminar un poco la recarga, y cuando fuimos a desenchufar, que el enchufe no salía. Tuvimos que llamar al servicio de atención al cliente técnico, nos tardaron 1 horita y media en llegar para desenchufar ese cable, y Alfonso me contó alguna anécdota más que le ha pasado, y que bueno, que hay que mejorar todavía mucho, y no es para todo el mundo, pero sí que es para gente, sobre todo yo creo, que circula por ciudad 25 kilómetros al día, 40, 100, ahí nos ahorramos un dinerillo, ¿no? Sí, realmente sí, o sea, la media española son unos 40 kilómetros diarios. Entonces, si por ejemplo fueran 25 kilómetros, estaríamos hablando de un ahorro de unos 500 euros al año. Si ya nos iríamos a la media española, estaríamos hablando de en torno a unos 800, 1000 euros, lo que es el ahorro que tendríamos al disponer de un vehículo eléctrico respecto a la combustión. El monto total del ahorro básicamente se hace en el consumo del día a día, ¿no? Sí, es en el consumo del día a día, y como he comentado antes, pues disponer de un punto de recarga en tu garaje comunitario te soluciona esos problemas, y disponer de esos puntos de recarga para tener un viaje o demás sí que está muy bien, pero para lo que es el uso diario
yo sí que optaría a tener un punto de recarga en una vivienda. Bueno, pues hemos visto que las ventajas son muchas y también hay algunas cuestiones a solucionar poco a poco, porque desde luego este coche está claro que es parte del futuro. Alberto Laplaza, ingeniero, y César, nuestro experto en motor, muchísimas gracias a los dos. Gracias. Muchas gracias. Continuamos con más historias y les